su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor bendiga a toda la audiencia de la radio y la televisión en esta hora. Me da mucho gusto saludarlos y les doy la bienvenida a nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy me acompaña mi hermana Mayra Dimas. Bienvenida y buenos días. Buenos días, pastor. Saludos a toda la audiencia. Es un gusto, es una alegría, un gozo estar aquí con ustedes para iniciar una semana más con la lección. Y qué privilegio nosotros poder participar y así ustedes puedan unirse con nosotros en estas hermosas lecciones que estamos aprendiendo tanto. Y sé que esta semana, pastor, no va a ser la excepción. Así que damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por ustedes, porque están ahí para aprender, para cada día enriquecerse en la vida espiritual, y ese es el propósito de estas lecciones, para que nosotros podamos aprender más cómo ser esos cristianos que el Señor espera de nosotros. Así que saludos a todos donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Es una alegría que puedan estar ahí unidos con nosotros con un mismo fin y un mismo propósito, y es de alabar a nuestro Dios y crecer en la vida espiritual. Muchas gracias, hermana Mayra. Yo estoy muy agradecido con mi querida hermana Mayra por toda la ayuda que me da en el ministerio que Dios pues me ha puesto a hacer, porque ustedes saben, ella siempre está pues sustituyéndome en las oraciones. Hay momentos que no alcanza mi tiempo para venir aquí a tener el altar de peticiones, pero ella bondadosamente acepta venir aquí a servir. Así que aprovecho hoy para agradecerle, hermana, de que está siempre lista. Amén. Y ahora para desarrollar juntos esta lección. Amén. Así que, amigos televidentes y radio oyentes, dispongámonos ya para saber qué es lo que Dios tiene que decirnos esta mañana. ¿Qué le parece, hermana Mayra, si hace la oración? Claro que sí. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por las bondades, por las misericordias que tú tienes con nosotros, porque tú estás ahí siempre para ayudar a tu pueblo, para enseñarles, para instruirles, para recordarles aquellas cosas que quizás hemos olvidado. Te suplicamos para que puedas venir a nosotros, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de tu pueblo, de tus hijos, y aquellos que todavía no entienden, no conocen, no saben estas grandes verdades. Suplicamos para que tu Espíritu Santo se mueva en medio de ellos, y que ellos también, al igual que nosotros, puedan gozar, puedan aprender, y así puedan tomar esas decisiones tan importantes que es servirte, trabajar para ti. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos con la biografía de ese hombre tan destacado del antiguo Israel, que fue llamado por Dios para liderar o para libertar a su pueblo, es decir, Gedeón. El hermano Joselito y sus invitados la semana pasada nos estuvo presentando el contexto en el cual este hombre de Dios fue llamado. Fue en un contexto donde el pueblo de Dios estaba hundido en una tremenda apostasía. La idolatría estaba propagada por doquiera. Y en ese contexto, Dios se proveyó de este libertador, siendo un hombre que tiene grandes enseñanzas para darnos en el estudio de su vida. Pues la lección ha dispuesto continuar hablando de él en esta semana, ahora bajo el título Reavivando un remanente. Amén. Hermana Mayra, para usted, ¿qué es un remanente? Pastor, un remanente es aquel residuo, aquel pueblo, ¿verdad?, que ha quedado, y es la invitación para cada uno de nosotros que podamos ser parte de ese remanente, que nosotros no olvidemos aquellos principios, que podamos recordar aquellas enseñanzas que el Señor dio, y si por alguna razón hemos olvidado al transcurso de los años, al pasar el tiempo, pues esta es la invitación, con esta lección, que nosotros podamos reavivar ese remanente, ese pueblo que debe de ser fiel
y que debe de exaltar las normas del Señor y poner en alto su nombre y sus principios. Pero esta expresión reavivar, ¿qué significará esto de reavivar? Buscando nosotros aquí en el diccionario, me gustó las partecitas para que ustedes la puedan aplicar y puedan ponerlo espiritualmente. Y hablando del reavivamiento, pastor, dice aquí que es avivamiento y es el resultado de avivar, otorgar más vitalidad, fuerza, intensidad y así nosotros poder lograr algo. En otras palabras, el reavivamiento consiste en volver a vivir algo por algún momento que se había perdido y ya sea la fuerza, el vigor y volverlo al estado original. Y eso era justamente, hermanos, lo que se necesitaba hacer en Israel. Había que reavivar la fe, había que provocar todo un reavivamiento en el pueblo, porque había muerto la lealtad a Dios, había muerto la verdadera adoración. Prácticamente el pueblo, en esa su idolatría en la que se manejaba, definitivamente, hermanos, estaba en una condición deplorable y había que, pues, hacer todo esto que estamos diciendo, un reavivamiento y una reforma. Interesante, hermana Mayra, que todo reavivamiento y reforma, de acuerdo a lo que los hermanos de la semana pasada estuvieron trayéndonos, debe comenzar en la familia. Porque nosotros vimos la semana pasada que Gedeón, básicamente, él inició su reavivamiento y reforma en su casa. Allí él procedió a derribar el altar que su mismo padre había levantado a Baal. Oh, hermanos, reavivamiento y reforma tiene que comenzar por nuestros hogares. Y ahora vamos a introducirnos en esta semana hablando de cómo Dios reavivó ese remanente en los días de Gedeón. Y es que, hermana Mayra, Gedeón se convirtió en todo un soldado de Dios, ¿no es cierto? Amén, sí. Y como soldado de Dios, ¿qué se requería de él? ¿Cuáles son las características de un soldado? Vamos a mirarlo, invitamos a aquellos que tengan su Biblia, que puedan buscar en 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Nosotros ahí vamos a ver las características de un buen soldado. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y cómo aquí se aplica este texto a este soldado que estamos hablando, ¿verdad? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué palabras tan impresionantes, pastor, cómo se nos invita, ¿verdad?, a un soldado, que nosotros tenemos que, si somos llamados para ser soldados, tenemos ese deseo y el Señor nos llama, pues no nos tenemos que enredar con ningún negocio mundanal. Hermanos, esto de enredarse, lo que en sí está implicado en ello es no dejar, hermanos, de que los estorbos que el enemigo pone impidan servir a Dios. Es importante tener claro de que quien nos ha tomado como soldados es Dios. Amén. Y es bien imperativo que como soldado agrademos a nuestro general. El texto es bien enfático cuando dice que el soldado, cuando se enlista en el ejército, dice que él tiene que tener un fin y es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Y con Gedeón fue justamente lo que ocurrió. Dios se encargó de enlistarlo en su milicia. Dios se encargó de tomarlo como soldado. Y por lo tanto ahora él tenía que desplegar en su vida todas las características de un soldado. Agradar a aquel que le había tomado como tal. En ese sentido, el don profético, hermana Mayra, tiene unas palabras, ¿verdad?, que se aplican también al soldado.
Claro que sí. Aquí nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 311, recorred paso a paso el camino del deber. Tendréis que trepar en los lugares empinados, pero seguid avanzando por la senda de la humildad, de la fe y de la abnegación, dejando detrás de vosotros las nubes de la duda. Esto es necesario, hermanos, para uno obtener la victoria en una guerra. Cuando veo esta declaración de Mensajes Selectos, tomo 2, página 311, pues, y relacionándola con Gedeón, pues miro realmente que ahora que el Señor lo había tomado como soldado, pues él tenía que justamente hacer esto, recorrer paso a paso el camino del deber. Pues imagínense ustedes, el Señor lo estaba comisionando para ser el libertador de su pueblo. Eso significaba una grande responsabilidad. Significaba para él, pues, que fuera perseverante en la misión que Dios le encomendaba. Interesante, hermana Mayra, que dice que había que trepar, o mejor dicho, un soldado hasta tiene que trepar por lugares empinados. ¿Cuáles serían los lugares empinados que hoy en día usted como soldado y yo también tendríamos que trepar en la vida? Quizá, pastor, pues todos tenemos lugares empinados diferentes, ¿verdad? Pero todos tenemos situaciones difíciles que enfrentamos como soldado, y quizás una de ellas puede ser nosotros ser fieles al Señor en los principios, como son los 10 mandamientos. Hay muchos que quizás se les hace difícil actuar en esta situación, y cuando usted quiere ser fiel, cuando usted quiere ser ese soldado que el Señor espera de usted, pues hay dificultades. Pero cuando usted va en esa cuesta y si usted trata de ser fiel y usted es humilde, tiene fe y es abnegado, pues el Señor lo va a capacitar para que usted pueda poder vencer esos obstáculos o esas, como dice aquí, esos lugares empinados, para que usted pueda ser lo que Dios quiere que sea. Bueno, es posible que en esta hora algún televidente o radioyente esté trepando algún lugar empinado en su vida. Es posible que ahora usted, siendo cristiano, hermano, hermana, usted esté pasando por alguna prueba, alguna dificultad. No sé, de repente está buscando un trabajo y no lo ha encontrado. Y usted quiere ser fiel a Dios y está poniendo, cuando va a las entrevistas, de que el sábado se lo respeten porque usted ha entendido que ese es un mandamiento de Dios y que se debe guardar el sábado. Y podría ser de que a raíz de esos pedidos que usted ha hecho, pues los trabajos incluso no se hayan dado. Y de repente eso se convierta para usted en una senda empinada. Bueno, usted debe saber de que eso es parte de lo que un soldado de Jesucristo tiene que a veces bregar con ello. Nosotros debemos, hermanos, entonces saber de que como soldados, de todas maneras, nuestro deber es ser leales y agradar a aquel que nos tomó por soldado, como decía el versículo. Y como dice aquí la nota, seguir avanzando por una senda que es de qué cosa, hermana Mayra. Una senda que es de humildad, de fe y de abnegación. Y pastor, hablando de esos 3 puntos, me gustaría resaltar un poquito, hablando de la humildad. Le decía a veces a mi hija que muchos pensamos que la humildad tiene que ver con ser pobres o una persona quizás sin educación. Pero me gusta mucho lo que dice aquí, que la humildad es una virtud que consiste en conocer sus propias limitaciones y debilidades. Una persona humilde reconoce que él no es capaz. Una persona humilde sabe que necesita depender de alguien que sí es poderoso para ayudarle. Y la otra palabra que dice aquí, que es fe, nosotros tenemos que creer, tenemos que tener esa esperanza de que hay alguien que Él sí puede hacer las cosas por nosotros, y por eso Él da esas 3 características: humildad, fe y abnegación.
y Él es el que nos puede ayudar a superar las cosas. La abnegación es una renuncia voluntaria a sus propios deseos, afectos o intereses. A veces nosotros no queremos ser abnegados, pastor. Queremos ser soldados de Cristo, queremos ser parte de ese pueblo remanente, pero no estamos dispuestos a tener esas características, a ser humilde, a tener fe y a ser abnegados. Estas tres características que usted ha mencionado son necesarias en un soldado. De lo contrario, va a fracasar. Va a fracasar en la misión que como soldado el general le ha encomendado o el comandante le ha encomendado. Nosotros podemos ver aquí que estas tres características, humildad, fe y abnegación, también son necesarias para que se logre un reavivamiento en la vida cristiana. Hay momentos cuando como soldados de Cristo, pues queremos reavivarnos y no sabemos por dónde empezar. Bueno, aparte de que debe empezar con alguna reforma que debemos hacer en nuestra forma de vivir, debemos también entender que es necesario, hermanos, que nosotros también seamos humildes, seamos personas de que creamos a Dios, que confiemos en Él y que nos humillemos al punto de que nos neguemos a nosotros mismos. Y deber también entender que las dudas no nos van a ayudar en nada. Esas dudas tienen que ser dejadas atrás, porque de lo contrario nos van a afectar en el desarrollo, en el desenvolvimiento de nosotros como soldados. Pero bueno, Mayrita, ya que estamos hablando de estas características del soldado, yo pregunto, ¿Gedeón como soldado iba a necesitar todas estas características? ¿Por qué él necesitaba que estas características las tuviera bien en cuenta? Sí, pastor, vamos a buscar el porqué y vamos a ver en Jueces 6, 28 al 30, el por qué él necesitaba todas estas cosas. Algo podía ser que al enfrentar él más adelante, él necesitaría estas cualidades y vamos a ver el por qué. Jueces 6, 28 al 30. Y dice: y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y sacrificando aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado, y se decían unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Interesante. Sus mismos compatriotas ahora quieren matarlo, porque ha iniciado un movimiento de reforma y reavivamiento. Qué tremendo. Nosotros podemos ver entonces de que cada vez que nosotros nos propongamos reformar o reavivar algo, pues alguna oposición se va a levantar. Y en este caso, nosotros encontramos que Gedeón, pues está recibiendo la oposición de su misma gente. ¿Cómo entonces necesitaba él las características del buen soldado? Es decir, esas características que tienen que ver con sufrir penalidades, esas características que tienen que ver con ser abnegado, ser humilde, tener fe. ¿Cuánto él necesitaba esto en esta ocasión cuando sus mismos compatriotas venían para querer matarlo? No sé qué cosas de este texto a ustedes le impactan, pero personalmente a mí me impacta el hecho de que dice de que anduvieron, dice, inquiriendo y buscando quién les había quitado su ídolo. Sí. No sé, me imagino que en la mañana, cuando ellos miraron que aquello ya no estaba, que la imagen, el ídolo ya no estaba allí, pues en su lugar, sin duda empezaron no solamente
a ir donde, en este caso, donde la familia de Gedeón, donde el papá, sino que averiguaron por otros lados. Pero dice que cuando ya fueron sin duda buscando, inquiriendo, es que llegaron a un lugar y le dijeron, pues lo hizo Gedeón, el hijo de Joás. Y qué tremendo. Ahora Joás es como demandado que saque a su hijo porque lo van a matar. ¿Cuál ha sido el delito? ¿Cuál ha sido la causa por la cual hay que matarlo? Porque les ha derribado el altar de Baal y les ha cortado la imagen de acera que se hallaba junto a él. De paso, esta imagen de acera era un árbol, era un palo, era un pedazo de palo que tenían, que lo levantaban, y ese pedazo de palo era símbolo de acera, y se los había cortado, y ahora entonces lo quieren matar. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto pudiera suceder? Si este hombre lo único que estaba haciendo era hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y sin embargo, nosotros encontramos que siempre que querramos hacer la voluntad de Dios, algo el enemigo va a levantar para estorbarnos. Y cuando eso suceda, ¿cuánto se va a requerir de que las cualidades del soldado se hagan realidad en nosotros, se hagan notorias? Pero en esto, hermana Mayra, que es parte del reavivamiento, haber derribado el altar idólatra, en esto que tiene que ver con una reforma, ¿qué papel jugó el Espíritu Santo? Tan importante que es, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Aquí lo vamos a ver en Jueces, siempre ahí el capítulo 6, versículos ahora 31 y 32. Dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él, que muera mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobbaal, porque dijo, pleité Baal contra el que derribó su altar. ¿Qué le parece esta actitud de Joás? Como aquí vemos que Joás era el que tenía ahí, ¿verdad?, ese ídolo, él como padre, como sacerdote que debería de dar el ejemplo, que debería él de estar ahí siendo ese testimonio para los demás, como también para la familia, como dijo usted, que todo el reavivamiento, la reforma empieza en casa. Este padre había olvidado, había perdido aquellos principios que se le habían dado al pueblo de Israel en el pasado, y al transcurrir las generaciones, ellos habían ido poco a poco olvidando aquellas cosas y no eran esos soldados que Dios esperaba de ellos. Pero sin embargo, pastor, el Espíritu Santo estaba ahí. El Señor es tan maravilloso, misericordioso con su pueblo, y a pesar que nos apartamos, somos rebeldes, adquirimos ídolos al transcurso de nuestra vida, el Espíritu Santo jugó un papel importante en la vida de ese padre, porque él estaba siendo participante de esa idolatría, pero al ver la actitud de su hijo, al ver la acción que el hijo tomó, como ese buen soldado, el Espíritu Santo ahora trabajó en él para volver a favor de su hijo y hacer que el pueblo reaccionara con lo que estaban queriendo hacer, que era de matar a su hijo por un ídolo que no podía ni salvarse él ni salvarlos a ellos. Es interesante cómo los ojos de Joás se abrieron para que pudiera mirar lo ciego que estaba en relación con ese ídolo. Y digo, se abrieron porque como él dice, oigan, ¿y por qué no lucha él mismo? Si tan Dios es, si tanto miedo le hemos tenido, y ahí hemos estado hasta haciéndole cultos y todo esto, pues ahora resultó que no es un Dios de verdad, porque miren, él debería defenderse solo. Él debería actuar para, pues, librarse. ¿Y por qué ustedes ahora vienen con esto? ¿Ustedes van a luchar por él? ¿Desde cuándo un Dios que se supone que es divino, que se supone que es de la deidad,
¿Desde cuándo un Dios necesita de que los hombres peleen por él? ¿No les parece a ustedes, les dice, de que los que en este caso deberían de morir, pues son aquellos que contiendan por él, porque no tiene sentido? Si él es un Dios de verdad, que luche por sí mismo, con quien ha derribado su altar. En otras palabras, no lo maten ustedes a mi hijo Gedeón, déjenlo que él lo mate, porque pues si tan Dios es. Y digo esto que realmente es una abertura de ojos lo que tuvo, porque cuando él andaba en esa idolatría, pues este tipo de discernimiento no lo tenía. Y esto me hace pensar a mí en algo que vi un día. Yo recibí por allí, no sé si es que lo vi buscando cosas en el internet o me lo mandaron, pero era un video de una imagen supuestamente de Jesús que iban cargando y entraron en una iglesia. Pero interesante que en un movimiento que dieron, la imagen se les cayó y pues se quebró en el piso, y la gente en la iglesia se asustó y todos estaban como impactados de que pues se había caído la imagen y no hallaban qué hacer. Entonces, si realmente esa imagen que cargaban hubiera sido verdadera, hubiera verdaderamente representado a Jesús, pues se hubiera levantado cuando cayó. Pero no, todos tuvieron que volver a ver cómo lo levantaban y colocarlo otra vez en su lugar. Así es, hermanos, la idolatría. La idolatría nos ciega los ojos. La idolatría no nos deja a nosotros mirar realmente hasta dónde nos está llevando en nuestra ignorancia. Y ahora vemos a un hombre aquí, Joás, quien era prácticamente el padre de Gedeón y que tenía su altar, y ahora pues estaba derribado. Ahora nosotros vemos que él tiene ya, como decimos, los ojos abiertos y dice, realmente este no es un Dios de verdad, porque si fuera de verdad, él pues lucharía por él mismo. De manera les dice que mejor de aquí en adelante, mi hijo le voy a poner Jerobaal, que significa luche Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Yo pienso, hermana Mayra, que después de aquel día, cuando a Gedeón ya no le decían Gedeón, sino que Jerobaal, porque el papá así decidió ponerle, pienso yo de que para Gedeón hasta honor era llevar ese nombre, porque con eso él le decía a todos, derribé el altar de un Dios que no es nada, de un Dios que hasta ahora no ha hecho nada contra mí, porque no existe. Así que nosotros encontramos aquí a un hombre convertido, a Joás, a un hombre que ha entrado en razón, a un hombre que ha entendido que él ha estado errado en su creencia en cuanto a los ídolos y ha entendido su pecado. Pero en esto decíamos, hermana Mayra, que el Espíritu Santo jugó un papel importante. ¿Y por qué lo decimos? Por una revelación, ¿verdad? Que nos llegó a nosotros por medio del don profético. Si gusta compartir algo sobre eso. Claro que sí. Aquí nos dice The Signs of the Time, el 23 de junio de 1881. Gedeón había contado a su padre Joás sobre la visita del ángel y la promesa que Israel sería libertado. También le relató la orden divina de destruir el altar de Baal. Y aquí está, el Espíritu de Dios conmovió al corazón de Joás. Aquí, amén, pastor, lo que usted estaba diciendo, comentando cómo el Espíritu Santo obra en los seres humanos y nos hace ver, nos hace darnos cuenta qué cosas tenemos que cambiar, que abandonar, qué ídolos tendrá usted. Cada quien lucha con algo, tiene algo que necesita derribar y no lo podemos hacer solos. Necesitamos nosotros del Espíritu Santo para que nos haga ver qué cosas hay en nuestras vidas que nos están afectando y no estamos siendo ese pueblo fiel que Dios espera de nosotros. Y luego hay calamidades, hay problemas. El pueblo aquí estaba en crisis, pero estaba en crisis porque ellos habían olvidado aquellos principios. Entonces a veces nosotros culpamos,
le decimos a Dios el por qué esto, por qué aquello, pero estamos ciegos y no nos damos cuenta que es que nosotros tenemos ídolos que tenemos que abandonar, y es por eso que el Señor no puede obrar si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga ver aquellas cosas. Me llama la atención el hecho de que Gedeón sabía que el papá, pues lógicamente no se iba a contentar cuando mirara su altar derribado, pero dice el don profético que Gedeón le contó a su papá acerca de el ángel que le había visitado y la promesa que le había hecho de que Israel sería libertado, pero también le contó que le había dado una orden ese ángel, y era que destruyera el altar. Nosotros encontramos aquí en esto, hermanos, lo hermoso cómo obró el Espíritu Santo, porque Joás, si él realmente hubiera sido rebelde a lo que su hijo le estaba contando, él se hubiera enojado. Pero al contrario, nosotros encontramos aquí que el Espíritu de Dios, dice, había conmovido su corazón. O sea, cuando oyó a su hijo contarle lo que le había dicho el ángel, que de paso este ángel, hermanos, no es otro que el mismo Cristo, porque el ángel de Jehová aquí, que se le aparece a Gedeón, es Cristo. Este ángel, o sea, Cristo, cuando Joás se da cuenta de que para ser libertado tiene que destruirse el altar, entonces Joás, hermanos, entra en razón y llega a la conclusión de que todo el asedio madianita, de que toda la oposición que están teniendo o acoso de los madianitas no es otra cosa que el resultado de andar en esos caminos de la idolatría. Así que él, cuando sabe de que van a ser libertados, pero que como condición se tiene que destruir el altar, él se conmueve. Pero no se conmueve solo, es el Espíritu Santo el que hace que ese corazón se conmueva. Sin duda se sintió culpable de saber de que entonces yo he contribuido con este ídolo aquí a que estos madianitas por 7 años nos hayan estado acosando y robándonos las cosechas. Oh, llegó a entender, porque el Espíritu de Dios obró en él. Amén. De que había estado mal. Y por eso es que cuando vienen estos ahora a querer matarle a su hijo, tiene todo ese discernimiento y les dice, habráse visto de que una deidad requiera de que sus adoradores lo defiendan, y no para eso se supone que la deidad es mucho más poderosa que los adoradores. Bueno, si realmente él es Dios, pues déjenlo que él se defienda solo. Hermanos, ese tipo de discernimiento había sido obra del Espíritu Santo, que había conmovido su corazón a raíz de lo que Gedeón le había contado. ¿Qué más nos dice el don profético que él miró en aquello que Gedeón le contó? Dice, vio que los dioses que habían adorado no tenía poder ni siquiera para salvarse de su completa destrucción, y por lo tanto no podía proteger a sus adoradores. Cuando la multitud idólatra clamó por la muerte de Gedeón, Joás intrépidamente se mantuvo en su defensa y trató de mostrar al pueblo cuán impotentes e indignos de confianza o adoración eran sus dioses. Y la última parte, pastor, dice, les recordó que la pena de muerte descansaba justamente sobre ellos mismos en lugar de Gedeón, porque habían violado la ley de Dios contra la idolatría. ¿Qué ídolos, hermana Mayra, podríamos en este tiempo moderno tener nosotros que pudiéramos igualmente estar acarreando sobre nuestra vida espiritual una derrota tras derrota, una prácticamente pues muerte espiritual? Pues pastor, aquí en nuestras épocas modernas creo que puede ser el internet, la televisión, todas esas cosas, la moda, todas estas cosas que están ahorita, valga la redundancia, de moda, toda esta tecnología que si es buena, pero si no la usamos de la manera apropiada, puede ser un ídolo que nos está llevando a la perdición, y esto nos está alejando poco a poco y no discernimos lo que estamos haciendo, y cuando hay un remanente que
está haciendo lo correcto, nosotros queremos matarlo, queremos destruirlo, queremos acallarlo, queremos que guarde silencio porque nosotros pensamos que estamos bien. Y aquel que se está levantando como buen soldado y como el espíritu que de Dios obra en ellos, piensan que están mal. Así que una de esas cosas para mí pienso que es todas esas cosas, especialmente para los jóvenes, y yo sé que para adultos también, todo lo que es tecnología está absorbiendo tanto al pueblo de Dios que no tiene tiempo para ver estas verdades y darse cuenta que estamos en los momentos finales, que si no nos despertamos y no hay un reavivamiento, no hay una reforma, y si no podemos sentir el Espíritu Santo, pues va a venir una destrucción para nosotros. Interesante lo que la hermana Mayra acaba de comentar, porque, hermanos, nosotros estamos hablando aquí de la idolatría en la cual estaba el pueblo de Israel, pero pues los tiempos hoy en día podríamos decir, se vuelven a repetir en el sentido de que también la idolatría prevalece ahora. Hay un tipo de idolatría que a veces nosotros los cristianos decimos que pues no somos idólatras, porque no andamos cargando tal vez una imagen de yeso, porque no andamos cargando un ídolo, no nos estamos arrodillando ante un ídolo. Pero, hermanos, todo aquello que quita el lugar que debería de ocupar Dios, eso es un ídolo. Y mira, mi hermano, como dijo la hermana Mayra, en esta tecnología, en este tiempo moderno, Satanás está ocupando esto de la tecnología para quitar el lugar que debería de ocupar Dios. Es lamentable, hermanos, pero ¿cuántos hay, jóvenes y adultos, que no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estudiar la Biblia, pero sí tienen tiempo para pasar en los videojuegos por muchísimas horas? Es triste, pero esos son sus ídolos que tienen, y no se dan cuenta que esos ídolos van a arrastrar sobre ellos la destrucción. ¿Cuánto me gustaría que los jóvenes y los adultos que están en esos videojuegos consumiendo tanto de su energía pudieran entender que ese es el ídolo que al final los va a traer a la destrucción? ¿Por qué? Porque eso no los está dejando buscar al Señor. Eso no les está permitiendo pues tener tiempo para orar y estudiar. Es triste, pero se están consumiendo sus energías. Y no solo eso, sino que ofenden a Dios porque no tienen lugar para Él. Hermanos y hermanas, esta mañana Dios quiere hablarnos y decirnos, miren, también el Espíritu Santo ahora quiere reavivarlos. También el Espíritu Santo quiere a ustedes hacerlos tener un entendimiento distinto, como Joás. Es posible que más de alguno ahora esté ciego también en algún tipo de idolatría. Llámese internet, llámese cualquier equipo que use para navegar en el internet. Bueno, es que todo lo que, repito, le quite el lugar que debería de ocupar Dios, se convierte en un ídolo. No es en sí un ídolo. El teléfono no es en sí un ídolo. Todos los equipos relacionados con la tecnología, sino que nosotros hacemos de ellos un ídolo. Cuando esos equipos, el uso que hacemos de ellos es por tiempo tan prolongado que básicamente no hay lugar para Dios. Quitaron el lugar que debería de ocupar Dios. Los convertimos en un ídolo. Porque, por ejemplo, hermana Mayra, la televisión. Pues la televisión para ver Advenimiento TV es una bendición. Amén. De alguna manera eso está bien. Pero cuando ese aparato llamado televisor no es ocupado para ver, digamos, Advenimiento TV, sino para ver novelas, y yo me la paso todo el día y todavía sigo en la noche mirando novela tras novela, y yo no tengo tiempo para llenarme el ser de Dios, entonces ese aparato se convirtió en un ídolo para mí. Entonces, cuán importante es, hermanos y hermanas, que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que nos cambie como cambió a Joás. Amén. Cuán importante es que le permitamos al Espíritu Santo
que obre sobre nosotros como lo hizo sobre Joás, que nos abra los ojos y miremos verdaderamente el pecado tal como es. Bueno, todo reavivamiento en el remanente es inducido por la obra del Espíritu Santo. Así sucedió con Joás y así quiere Dios que suceda con nosotros. Amén. No sé si tenga algo más usted que agregar. No más que nos mantengamos firmes, pastor, que estas lecciones que el Señor trae para nosotros es porque nos ama, así como amó al pueblo Israel, Él también nos ama a nosotros y Él quiere que nosotros pues dejemos esas cosas, abandonemos esa idolatría, que nosotros podamos mantenernos firmes y que permitamos que Él haga los cambios en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude para que hoy podamos comenzar nosotros con este reavivamiento. Hoy dejemos al Espíritu Santo, hermanos, que obre en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque cada vez se está llamándonos a un reavivamiento en nuestras vidas. Cada vez, Señor, a través de estos medios de comunicación, estás dando un mensaje a la gente, a nosotros, de que debemos reavivarnos espiritualmente. Cuán importante ha sido ahora, Señor, mirar el papel del Espíritu Santo en esto. ¿Cómo pudo Joás, ese hombre idólatra, tener esa reacción diferente? Creo que aquellos compatriotas de Gedeón se quedaron chasqueados de ver que el que tenía a cargo el ídolo, el que podría estar más molesto, ahora tenía todo ese discernimiento en relación con la idolatría, que realmente esos dioses no servían de nada, que no eran reales. Señor, no cabe duda que ese cambio de mentalidad de Joás, ese cambio de actitud, fue obra de tu Espíritu Santo. Amén. Y nosotros vemos, Señor, cómo lo que comenzó con una reforma, ahora había un hombre allí, reavivado. Lo que estaba muerto en él, como era la lealtad a Jehová, la verdadera adoración, ahora había regresado. Padre, te suplico que todos los que estamos aquí estudiando esta lección y que hemos estado oyendo esto, empecemos también a mirar, ¿y a mí qué me ha apartado de Dios? ¿Y a mí qué me ha alejado de Dios? ¿Y a mí qué cosas tengo que me sirven de estorbo para meterme más con Dios? ¿Cuáles son mis ídolos hoy? Padre, te ruego que nos abras los ojos y que podamos mirar efectivamente cuál es el ídolo, para que hoy, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, sea derribado de nuestra vida. Amén. Padre, te ruego que bendigas a la audiencia. Te pido, Señor, que comencemos este reavivamiento y reforma, permitiéndole a tu Santo Espíritu hacer esta convicción de pecado, de ver las cosas como se tienen que ver. Y Padre, te pido que nos dé semejante humildad, semejante fe y abnegación como la de Gedeón, para hacer las cosas, aunque a la gente no le gusten y aunque a nosotros mismos tal vez no nos guste hacerlas, pero hacerlas a cambio de agradarte como comandante que eres del ejército en el cual estamos enlistados. Gracias te damos, Señor, por advertirnos, por exhortarnos a dejar la idolatría y por permitir al Espíritu tuyo que obre en nosotros. Amén. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.